quiero hablar de algo que ha transformado mi vida desde mi caminar con Jesús y creo que también lo hará contigo. Desde el momento que entendí ciertos puntos que vamos a hablar hoy, muchas cosas que antes no había considerado, mi vida ya nunca fue igual. Y yo quiero que de igual manera para todos poder compartir algo que me ha bendecido a mí, compartirlo con ustedes, estoy seguro que los va a bendecir y los va a transformar. Por eso creo que cada servicio que tenemos es un antes y un después en nuestras vidas. Algunos ya lo vieron en las redes sociales, otros por primera vez lo van a ver. Vamos a hablar sobre un tema llamado el camarero. Alguien lo vio en redes sociales, pero bueno, los que no lo vieron, vamos a hablar sobre el camarero. ¿Qué te parece? Todos saben que es un camarero, ¿o no? Un mesero es lo mismo, un mesero o un camarero, alguien que sirve a las mesas. En cierta ocasión yo te conté esta historia, te conté esto que sí produce, claro que produce risa, sin embargo es una realidad de muchas personas. Yo te conté una vez que un joven que quizá tenía en ese entonces quizá unos sus 18 años, cuando por primera vez entregó su vida a Jesús. Y esa historia no está en la Biblia, me la contaron a mí, pero produce risa, pero es la realidad, insisto con esto. Este joven se entregó a Jesús a sus tan solo 18 años y decidió serle fiel al Señor. Sin embargo, quizás no tenía el mayor entendimiento de las Escrituras. Y en cierta ocasión un adulto se le acerca y le dice: con que me contaron que eres cristiano. Me contaron que entregaste tu vida a Jesús, me contaron que eres creyente. Así que hoy, y aquel adulto se soba las manos y dice: así que hoy te puedo pegar y tú no me vas a hacer nada. Presta atención. Le dice al adulto: así que hoy te puedo pegar porque la Biblia dice que si yo te pego una mejilla, tú me tienes que poner la otra, dice el Señor aquel. Aquel joven quizás había escuchado este versículo que estoy a punto de mencionarlo y lo transgiversó y lo usó a su propia conveniencia. Cuando escucha que el adulto le dice: tienes que poner la otra mejilla, así que te voy a pegar, no tienes que poner ni las manos, porque ahora eres cristiano, eres un creyente, es un hijo de Dios, no vas a poner la mano. El joven automáticamente se acordó de este versículo y responde, dice: pero la Biblia dice que mejor es dar que recibir. O sea, en este momento aquel joven saca este versículo para simplemente, quizá no lo entendía de la mejor manera, defenderse quizá, o no lo entendía. Y él dijo, como dice la Biblia, mejor dar que recibir. O sea, en pocas palabras le dijo: te voy a devolver el doble de lo que tú me des, siendo a un creyente, porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora, cuando tú vas a las Escrituras y lees el versículo que dice que es mejor dar que recibir, no está hablando de que si te dan un golpe es mejor que le des tú 3 a la otra persona. Las Escrituras hablan que es mejor dar que recibir con respecto a cuando nosotros tenemos algo que compartir con las otras personas. Puede ser finanzas, puede ser un plato de comida, puede ser algo que quieras compartir con alguien. Siempre, dice Dios, va a ser mejor que tú des antes que tú recibas. Entonces, de esto se habla en la Biblia, que es mejor dar, no dar golpes, sino dar dádivas, dar algo que va a bendecir a las personas. Es mejor dar que recibir. ¿Me explico, iglesia, o no me explico? Entonces, primeramente quiero que entiendas que la Biblia, las Escrituras, Dios le da su propia interpretación. Quiero hablar sobre esto hoy un poco. Cuando nosotros leemos las Escrituras, no es un libro necesariamente como muchas personas lo piensan y dicen: Byron, ¿cómo voy a creer en la Biblia si fue un libro escrito por hombres? Dice: sí, fue un libro escrito por hombres. Sin embargo, Dios fue quien inspiró a aquellos hombres para dejarnos todos este legado, todo lo que está escrito, para que nosotros podamos entender un poco mejor del Dios tan grande que tenemos. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice de la siguiente manera: 2 de Pedro 1, versículo 20 al 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro habla bien claro y dice que las Escrituras, este libro llamado Biblia,
que de hecho es el más vendido en todo el mundo, el bestseller. No hay otro libro más vendido que la Biblia. Dice que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Fueron hombres que lo escribieron? Sí, fueron hombres, pero fue Dios quien los inspiró para escribir. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Préstame atención. Insisto, la Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el mismo Dios. Cuando tú la lees te das cuenta que no se contradice. Es por eso que a través de los años sacaron fuera ciertos libros, porque se dieron cuenta que se contradecían los libros. Entonces llegaron a una conclusión y dijeron: no podemos tomar esos libros e incluirlos dentro de la Biblia, porque al parecer no necesariamente fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios, porque se contradecían los unos con los otros, y sacaron ciertos libros que no están en las Escrituras, que no están acá, porque no eran inspirados por Dios. Entendamos y comprendamos esta parte. Dios inspira a los hombres para escribir y dejarnos un mensaje, ¿de acuerdo? Y ese mensaje Dios trató o quiso o está tratando siempre de comunicar algo en específico a través de cada línea, a través de cada capítulo, a través de cada libro, a través de toda la Biblia. Dios trata de comunicar algo en específico. Cuando tú lees cierto libro, cierto versículo, cierto capítulo, te das cuenta que Dios está tratando de comunicarte algo a ti. No leemos la Biblia por entretenernos. No leemos la Biblia, bueno, porque estoy aburrido, Byron. Leemos la Biblia porque sé que Dios quiere comunicarme algo. Dios quiere darme un mensaje, algo que va a transformarme, algo que me va a marcar un antes y un después. Habiendo dicho esto, iglesia, si a través de las Escrituras, si a través de cada capítulo, cada carta, cada versículo del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dios trata de darnos un mensaje, nosotros, no voy a decir solamente los predicadores, pastores, evangelistas, sino todos los creyentes, deberíamos de ser responsables de entender correctamente, o al menos de tomar correctamente el mensaje que Dios está tratando de dar y llevarlo hacia la persona que está necesitada. O sea, me explico de esta manera. El mensaje que Dios escribió a través de la Biblia, lo tomamos, lo agarramos, y ese mismo compartimos a las personas que están necesitadas, ¿de acuerdo? Porque no es mi mensaje, es el mensaje que Dios está dando a las personas, nos está dando a nosotros. Te lo voy a poner de esta manera, te voy a poner un ejemplo, y es en base a esto es que yo saqué el tema del camarero. Ponte a pensar que tú trabajas como camarero, que tú trabajas como un mesero atendiendo las mesas. De repente el chef toca la campana. No tengo campana, lastimosamente no tengo campana, pero toca la campana diciendo: el platillo está listo. El único trabajo del mesero, del camarero, es ir a la ventana de la comida, agarrar el plato y llevarlo y servirlo ¿dónde? A la mesa. Eso es todo el trabajo que un camarero, que un mesero tiene que hacer. Tomar el plato que ya está preparado, llevarlo a la persona que está esperando por su plato, que de hecho ya leyó el menú y eso es lo que quería. Ahora, ¿qué te parece si de repente tú como camarero, como mesero, el chef toca la campana? El plato está listo, dice el chef. Voy, chef, le dices tú muy respetuoso, voy. Cuando llegas, agarras el plato y lo ves. Y tú dices, como que algo le hace falta a esto. Siento que le hace falta más cilantro. Agarras más cilantro y le colocas más cilantro al plato. Y dices, no, pero no solamente cilantro, siento que le hace falta un poco más de salsa. Y tú agarras la salsa y le pones otro scoop de salsa al plato. No, pero no solamente le hace falta salsa, le voy a poner algo extra y le empiezas a agregar un poco más de sal al plato de comida. Cuando tú ya vienes a tener, bueno, ya está listo el plato, ahora lo voy a servir a la mesa de los invitados, a la mesa de los clientes.
Cuando la persona empieza a probar, se da cuenta que no es lo que ella pidió, no es ella lo que estaba esperando, sino que ese plato ya viene alterado por alguien más. Por el mesero que se atrevió a colocar algo diferente, que se atrevió a añadir más sal, que se atrevió a añadir más cilantro, que se atrevió a añadir quizá un poco más de salsa, cuando el chef dijo: acá está el plato está listo para servir. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Bueno, porque qué tonto sería que el mesero, especialmente si el chef tiene 5 estrellas Michelin, y un mesero que quizá ni tiene la tarjeta para servir comida, simplemente lo contrataron porque querían salir de apuros, se atreva a darle consejos o a pensar que algo está malo si el chef tiene 5 estrellas Michelin. Es un profesional en el ambiente, es un profesional en la gastronomía. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a meditar esto, yo digo, no tiene sentido entonces que a lo mejor un camarero, que un mesero altere un plato que el chef ya ha preparado para la mesa. El chef sabe cuánto le puso de sal, el chef sabe cuánto le puso de salsa, el chef sabe específicamente los ingredientes que él colocó para que ese plato simplemente sepa lo más rico posible. Él sabe lo que necesita cada plato para balancear los sabores y que la persona, el cliente, el invitado salga satisfecho al deleitarse de tal plato. Entonces yo digo, ¿qué error sería más grande del camarero añadirle un poco de sal cuando el cliente y cuando el chef no te dijo que se lo añadieras? Me estoy explicando. Simplemente el trabajo del camarero era tomar el plato desde la ventana como está hecho y llevarlo a la mesa de los necesitados, a la mesa de los clientes, a la mesa del invitado. ¿Me explico? Habiendo dicho esto, te lo voy a explicar de esta manera. Dios es el chef y nosotros, todos nosotros, dije que no me iba a limitar a solamente predicadores o pastores o evangelistas. Todos nosotros somos los camareros, somos los meseros, que estamos encargados en tomar el plato de comida que el chef ha preparado y llevarlo hacia los invitados, hacia los clientes. El trabajo nuestro es solamente tomar el plato y llevarlo y posicionarlo delante de ellos, que ellos se deleiten y coman y sean alimentados. Tu trabajo no es añadirle más sal, tu trabajo no es añadirle más salsa, no es añadirle más cilantro. Simplemente tómalo, sírvelo. ¿Me explico? Y Dios, que obviamente es un chef profesional, preparó el mejor plato que va a alimentar a las personas allá afuera. Pero se nos ocurre a nosotros de vez en cuando añadirle algo a ese plato que al final del día el cliente termina quejándose, termina pidiendo un reembolso de su dinero porque su plato no le gustó, estaba muy salado. ¿La culpa fue del chef? No. La culpa fue del camarero que se atrevió a añadirle más sal a un plato que ya estaba correctamente preparado. Habiendo dicho esto, iglesia, nosotros muchas de las veces cometemos un gran error, y el error es que nosotros no nos limitamos a simplemente obedecer la orden que Dios nos da, a simplemente cumplir con nuestro único trabajo que tenemos. Byron, ¿cuál es ese trabajo? Tomar el plato de la ventana y llevarlo a la mesa. A nosotros no se nos encomendó el añadirle más sal al plato, no se nos encomendó añadirle más cilantro, no se nos encomendó añadirle más salsa. Se nos encomendó, tómalo y llévalo a la mesa. Habiendo dicho esto, ¿por qué te pongo este ejemplo? Bueno, mira, a través de los años me he dado cuenta yo de algo. ¿Con anestesia o sin anestesia, iglesia? Seguro que sin anestesia. A través de los años de caminar con Jesús me he dado cuenta de algo, de cosas, y cuando agarro las escrituras tú sabes lo que significa. ¿Qué significa? Que me enojé. Alrededor de 5 años de estudiar la Biblia, yo sé que no es mucho, es poco, me he dado cuenta que hay cosas que las he escuchado, que de hecho son reglas y que no las encuentro en las escrituras. A través de los años de estudiar las escrituras me he dado cuenta, ni con lupa encuentro lo que a veces escucho.
Cuando me doy cuenta de esto, digo, ok, detente un minuto, necesito pensar sobre esto un poco. Si Dios inspiró las Escrituras, su Espíritu Santo inspiró todo lo que está escrito, ¿por qué entonces hay muchas cosas allá afuera que Dios no dijo, que Dios nunca estipuló, nunca estableció de esa manera? Y sin embargo, hay congregaciones, hay grupos que están llevando a cabo como una regla que Dios puso, que Dios impuso. Cuando yo medito sobre esto, llego a una sola conclusión. A la conclusión a la que yo llego es que muchas de las veces quizás nosotros los pastores no nos hemos limitado a nuestro trabajo. Byron, ¿cuál es ese trabajo? Tomar el plato como un camarero que ya el chef ha preparado y presentárselo a las personas tal y como Dios lo quiere que lo dé. No me pertenece a mí añadir más sal. No me pertenece a mí decir, bueno, quizás a Dios le faltó añadirle esto. ¿Sabe qué? Se lo voy a añadir. Cuando yo hago eso y le añado más sal al plato, termina siendo un plato muy salado. Un plato que no va a saciar a la persona y la va a alimentar porque simplemente no está correctamente preparado. Insisto con esto, cada versículo, cada capítulo que tú lees de la Biblia, Dios quiso decir algo a través de ellos. Y yo hace unos años atrás te hablaba de que la Biblia tiene una sola interpretación. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Byron, pero si yo lo quiero tomar de esta manera. No es que tú lo quieras tomar de esta manera o yo quiera tomarlo de esa manera. Cuando tú lees las Escrituras, la Biblia solamente tiene una interpretación. Y no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay solamente una. ¿Cuál es esa interpretación? Es lo que Dios trató de decir a través de ese capítulo. Es lo que Dios trató de servir a la mesa a través de ese versículo. Es lo que Dios quiso decir a través de la carta de Corintios. Es lo que Dios quiso decir a través de Pedro, a través de Timoteo. No es lo que Pedro trató de decir o comunicar, no. No es lo que Timoteo trató de decir, no. Fue inspirado por el Espíritu Santo, lo que leímos al principio. Es lo que Dios trató de decir a la persona. Entonces, cuando nosotros no nos limitamos, quizá como predicadores, como pastores, y no respetamos nuestro trabajo, y que solamente somos camareros y no somos chef, empezamos a alterar los platos, empezamos a alterar los bocadillos, que al final del día terminan estando muy salados, se pasaron de condimentos. Porque simplemente se me pegó la gana y dije, no, le falta sal. Y ni siquiera lo probé. Le falta cilantro, ni siquiera lo probaste. El chef ya lo preparó, tu trabajo es servirlo a la mesa. ¿De acuerdo? Habiendo dicho esto, iglesia, hay muchos versículos a través de las Escrituras que Dios trató de decir algo y que a través de los tiempos los hemos transgiversado. Y como predicadores venimos y yo presento ahora un plato delante de ustedes que a lo mejor el chef lo preparó perfectamente y yo le añadí sal. Y cuando yo le añado sal, no sabe de la mejor manera. Uno de esos versículos que nosotros usamos de manera incorrecta, y no porque Dios se equivocó, es porque simplemente quien nos los predicó, quien nos los enseñó, simplemente le añadió un poco más de sal, o quizás nosotros lo entendimos mal y pensamos que de esa manera es. ¿Estás listo, iglesia, para navegar a través de las Escrituras conmigo o no? Insisto, ¿con anestesia o sin anestesia? Filipenses 4:13. Préstame atención. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, a través de Pablo, él trató de dar un mensaje a través de este versículo. Una sola interpretación, algo, una sola. Venimos nosotros y a veces entonces empezamos a predicar y empezamos a añadir un poco más de sal, empezamos a añadir un poco más de ingredientes, como no respetamos nuestro trabajo, y decimos, bueno, y empezamos a usar el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece para, por ejemplo, establecer negocios. Decimos, Byron, el pastor lo mencionaba hace unos domingos atrás que nos visitó el pastor José y dijo, el versículo de Filipenses 4:13 nosotros normalmente lo usamos, o la iglesia lo usa para decir, yo sé que voy a establecer en ese negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usamos Filipenses 4:3. ¿Sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a tener el carro del año, el más nuevo. Y decimos, supuestamente nosotros nos estamos agarrando de la palabra.
No, pero diga que todo lo puede en Cristo que fortalece y Dios le va a dar esa casa y todo. Sí, todo lo puedo. Por la casa. Y usamos Filipenses 4:13 de esta manera. Y quizá de esa manera tú lo escuchaste y por eso es que te digo, Dios trató de darte un platillo correcto para que tú uses y te deleites en esos alimentos, pero simplemente alguien más lo alteró. Y cuando es alterado ya no sabe correctamente. Ahora quiero que me entienda, ¿por qué Pablo escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Será porque iba a obtener una casa? ¿Será porque iba a obtener un carro nuevo? ¿Será porque iba a tener un negocio nuevo? ¿Compañía propia? ¿Por qué Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, miren lo que dice Filipenses 4, versículo 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. ¿Sabes cuándo usó Pablo este versículo? Cuando estaba él reconociendo todas las pruebas y las dificultades que él había pasado. No lo estaba usando para establecer un negocio, para comprar un carro nuevo. No lo estaba usando para esto. Lo estaba usando. El mensaje que Dios trató de dar a través de Filipenses 4:13 fue: ustedes lo van a poder a través de mí cuando pasen por dificultades, por problemas, por persecución. Si tan solo se agarran de mi mano, dice Jesús, ustedes lo van a poder hacer todo. No específicamente estaba, bueno, te voy a posicionar a algo nuevo, entonces todo lo puedes. No se trataba de eso. Entonces aquí donde yo te digo que hay platillos que han sido alterados a la mesa. Y especialmente, bueno, no en esta iglesia, esas son en otras iglesias cuando no leen la Biblia. Acá todos. Especialmente si no lees las Escrituras. Si no lees la Biblia, te das cuenta y dices, bueno, pero ¿qué pasó acá? El mensaje ya venía alterado. El mensaje ya le añadieron un poco de sal. No es lo que Dios trató de decir. Es lo que el predicador trató de decir, pero no lo que Dios trató de decir. ¿Me estoy explicando, iglesia, o no me estoy explicando? Hace un tiempo atrás escuché esto que me voló la cabeza. ¿Te lo puedo contar o no te lo puedo contar, iglesia? Me voló la cabeza y yo dije, ¿dónde está eso? Yo necesito encontrarlo. Y escuché lo siguiente. Ese predicador decía que la mujer no podía usar tacones. No se sienta mal. Espérame. Porque la Biblia dice, dijo él, que no puedan añadir un solo codo a su estatura. Y yo por un momento me quedé, espera, ¿dónde está eso en la Biblia? Dijo, la mujer no puede usar tacones porque la Biblia dice que no pueden añadir un solo codo a su estatura. Entonces, espérame, cualquier persona se queda, amén, qué bueno que no usen tacones las mujeres, gloria a Dios. Las personas así se quedan. El platillo me lo sirvieron, me lo voy a comer, porque simplemente, aunque está salado, me lo como. No se ponen a meditar un poco. Y digo, ok, espérame, ¿dónde está eso en la Biblia? Mira dónde está. En Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Te das cuenta dónde lo encontrás, iglesia? Yo digo, espérame, voy a buscar más. Y no encontré nada. La persona agarra y dice que las mujeres no podían usar algo que alterara su estatura, porque la Biblia dice que no puedes añadir un codo a tu estatura, no puedes añadir centímetros a tu estatura. Iglesia, cuando tú lo lees, la palabra de Dios, Jesús no estaba hablando de añadir estatura con tacones o con zapatos más altos. Dios estaba hablando de que porque por más que te preocupes o te afanes, el tema ¿cuál era? El afán. No eran los tacones ni añadir estatura a las personas. El tema era el afán. Dios dice, por más que te afanes, ¿cómo vas a añadir algo? Ni siquiera puedes añadir más pelo. Qué bueno fuera añadir más pelo, le hicieras así y te afanaras. Cuando ya te vas quedando un poco más sin pelo, ¿no? Y quizás quiero ser más alto. Bueno, me voy a afanar, entonces voy a crecer. No, dice Dios, no lo van a hacer. Entonces no se trata de que vas a usar un tacón o no vas a usar tacón para las mujeres, para las hermanas. Se trata de que si te afanas no puedes añadir nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que hizo la persona?
El chef lo puso allí en la ventana. El camarero llegó, lo vio y dijo, sí, le puedo añadir más cilantro. Y le añadió más cilantro. Y lo trae a la mesa, el plato ya viene alterado, iglesia. Y lo presentamos, insisto con esto, lo presentamos cuando no tenemos esa responsabilidad. Lo presentamos un mensaje ya alterado, algo que Dios no dijo. Algo que a lo mejor yo quisiera que Dios dijera, pero Dios no lo dijo. Hay otra porción de las Escrituras que cuando yo lo leí, porque es un tema de tanta controversia, es un tema que incluso hasta sacan estudio, y digo, ¿para qué sacar estudio de esto? Y es con respecto al si la mujer debería o no debería, o sea, le imponemos o no le imponemos el velo cuando está en la iglesia. ¿Has escuchado este tema? Y entonces llegan y ponen una regla, un edicto y dicen, tienes que usar, de otra forma Dios no te escucha. Entonces espérame. Obviamente, insisto con esto, iglesia, el chef sirve el plato a la ventana. El camarero simplemente llega, tiene que llevarlo a la mesa. Y nosotros muchas de las veces lo alteramos. Entonces, cuando nosotros leemos 1 Corintios 11, versículo 5 al 6, presta atención. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer, córtese el cabello o rápese, que se cubra. Cuando tú lees estos dos versículos, tú dices, vaya hermano, ahí está, ahí lo dice. ¿Qué más quiere? Y tú te quedas, pero espérame. Sí, claro, en esos dos versículos eso es lo que dice. Entonces venimos nosotros y agarramos esta porción de las Escrituras y presentamos un mensaje limitado a 1 o 2 versículos. Y pensamos, decimos, esto es y así lo voy a enseñar, lo voy a predicar. Y empezamos a predicar bajo esos 2 versículos solamente, no hablamos nada más. Y establecemos ciertas reglas. Ahora, insisto, ese es tema de mucha controversia, que si la mujer debería de usar velo o no debería de usar velo. Las personas se agarran de acá y dicen, mira, si acá dice que tienen que usar velos. Ahora, ¿qué te parece si leemos 1 Corintios 11, desde el versículo 1 hasta el 10? Ya no son solamente el 5 y el 6. Vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepa que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando tú empiezas a leer esto, te das cuenta que el tema se trata de autoridad y no se trata de velo. Se trata de que Dios, Cristo, es la autoridad de la iglesia, o sea, de nosotros, del hombre, y que el hombre es la autoridad de la mujer. Versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, son los 2 versículos que acabamos de leer, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, que se pase el acero, dice la otra traducción. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra entonces. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad, ojo, sobre su cabeza por causa de los ángeles. Préstame atención. Entonces venimos nosotros y agarramos el versículo 5 y 6 y decimos, voy a predicar sobre esto. Voy a alterarlo un poco, voy a añadirle un poco de sal. Y entonces yo vengo y digo, el chef me preparó este plato. Corintios 11, versículo 1 al 10. Ese es el plato. Ese es el plato que ya Dios preparó. El mensaje que el apóstol Pablo trató de dar, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Tú lo lees detenidamente y te das cuenta que el mensaje es autoridad. ¿Me explico, iglesia? Tomamos el plato, lo leemos y dice, como que no me parece que es autoridad, me parece que es sobre el velo. Sobre que la mujer tiene que cubrirse la cabeza mientras ora en la iglesia. Entonces venimos y yo presento ahora un mensaje donde las mujeres tienen que usarlo. De otra manera, Dios no las puede escuchar o quizás no es la mejor manera. Ahora, cuando tú lees esto, insisto con esto, el mensaje que Dios trató de dar
porque solamente tiene una interpretación, no tiene dos. No fue el velo y esto, no, fue una sola, fue la autoridad. ¿Sabes lo que Pablo te está tratando de decir a través de estos versículos? ¿Te lo puedo explicar o no te lo puedo explicar, iglesia? El apóstol Pablo estaba hablando en tiempos de los corintios, en el Medio Oriente. Nuestra cultura no es así. ¿O habrá alguien acá que antes usó velo en su vida? Nadie. Porque nuestra cultura no es de taparnos la cabeza. Esto era cultura del Medio Oriente, donde las mujeres se tapaban la cabeza, y cuando se tapaban la cabeza significaba que tenían esposo. Que se tapaban la cabeza significaba que estaba bajo autoridad de un hombre, o sea que ya pertenecía a un hombre. De esa manera los hombres, usted sabe los hombres cómo son de malos, ¿no? Que no le echaran el ojo porque ya está comprometida. Ahora es un anillo. Usted ve el anillo de una persona, de una mujer, dice está casada, o de un hombre está casado. ¿Me explico? Entonces la autoridad representaba que si la mujer andaba con su velo significaba que ya estaba bajo autoridad de un hombre, de un esposo, un comprometido. Entonces lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: había mujeres, aquí en esta iglesia no, pero eso en aquel entonces, había mujeres que se encaprichaban con los esposos. Insisto, aquí no hay de esa es otra. Se enojaban. Y te lo voy a traducir de esta manera. Decía, ¿sabes qué? Me quito el anillo y lo tiro por allá. Está diciendo, no quiero nada contigo y no me voy a someter. Ni de loca me someto. Y sacaba el cuchillo. Y después, ¿sabes qué? Me voy para la iglesia, voy a ir a orar. Ay, Señor Jesús, ¿cómo estás? Y empezaba a hablar la mujer. Préstame atención. Pablo está hablando sobre esta situación. Dice, allá en la casa tiraste el anillo, amenazaste a tu esposo, no te quieres someter, y acá vienes delante de Dios supuestamente a orar delante de Él y hacer como que nada está pasando. No, dice Pablo, no se trata de esa manera. Pablo dice, la mujer que se quita el velo, estás diciendo que no se quiere someter a su esposo. Él no le está hablando a solteras, le está hablando a mujeres casadas. Y le está diciendo, te quitaste el velo y ahora, ay, qué bonito, vienes a orar. No le está hablando sobre el velo, está hablando que la actitud que tuvo en casa, que dijo, ya no me someto a ti, ya no quiero someterme a ti. Diciendo Pablo, entonces, ¿cómo? Si no te estás sometiendo a tu autoridad, que es tu esposo, ¿vas a venir a pretender a que Dios te escuche? Es como un hijo que se porta mal en casa y que viene acá a la iglesia y dice, ay, Señor, escúchame. ¿Cómo Dios te va a escuchar si estás siendo mal educado con tu padre? ¿Me explico? No se trata de esto, se trata de establecer principios y respetar los principios de Dios. Entonces el mensaje que Dios estaba tratando de dar a través de esto era, mujeres, sométanse a sus esposos. Y añade más detalles, porque la mujer fue creada por el hombre, dice. Si no te acuerdas, en Génesis dice que fue sacada de la costilla la mujer. Y no es para que nosotros nos exaltemos como pechitos de paloma, hombres. Claro que no. A nosotros obviamente tenemos la responsabilidad de cuidarlas y amarlas. Pero la mujer, el mandato es, sométete a tu esposo. Obviamente un esposo que sea dirigido por el Espíritu Santo, obviamente. Entonces, Dios estaba hablando el mensaje de la autoridad, una mujer que se someta a su esposo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque venimos y no respetamos el trabajo de camarero y añadimos sal cuando no tenemos que añadirle sal. Y por eso en muchos lugares nos damos cuenta que establecen leyes, reglas, que cuando tú las lees, ¿dónde las encuentro? No están en las escrituras. Y quizás tendemos a ver de menos a las otras personas porque no cumplen con ciertas leyes y reglas. No están. Los judíos, los fariseos, Jesús los acusó porque eran personas que no entraban ellos al reino de los cielos, ni tampoco dejaban entrar a las otras personas. O sea, que ellos venían y servían un mensaje alterado que no era. Venían y hablaban de cosas, de reglas que cargaban a las personas que Dios nunca en la vida Dios había dicho sobre esas reglas. Dios dijo, ok, no van a adulterar. Eso sí lo dijo Dios. Venían los fariseos, ¿y sabes qué es lo que hacían? Caminen solo con la mirada hacia abajo. Y esa era la ley que tenía que cumplir ellos. Dios no dijo que miraran hacia abajo. Dios dijo, no van a adulterar. Pero ellos añadieron algo más, como ponerle un ingrediente más al mensaje. Pero es que eso no es lo que Dios trató de decir. ¿Me explico?
Entonces cometemos un error cuando tratamos de añadirle un poquito más. Si Dios no lo dijo, ¿por qué voy a tratar de añadirle yo, iglesia? Al final del día no vas a ver de lo mejor. Ya el chef lo preparó ese plato para que todos nosotros seamos alimentados por ello. En otra ocasión he escuchado que la mujer o que el hombre todo creyente no puede usar oro, por ejemplo. O sea que si usted me ve esto, acá soy un gran pecador. Estoy condenado porque uso oro. Ahora, ¿de dónde han sacado esto de que la persona no puede usar oro? No puede usar piedras preciosas. ¿De dónde? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice de la siguiente manera: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cuál es el tema principal acá? Sujeción a su marido. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice: vuestro atavío, o sea, su vestuario, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole el Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Dice acá: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas. Eso ya lo leímos. Ahora, presta atención. ¿Qué es el tema central de Primera de Pedro que acabamos de leer? ¿Acaso el tema central no es sujeción? O sea, préstame atención. El chef prepara el plato y dice: voy a hablar sobre que las esposas se tienen que sujetar a sus maridos. Sujeción. Ese es el plato que sirve el chef a la ventana. Ahora vengo yo, el camarero, el mesero, y lo agarra y dice: ¿cómo que le falta cilantro? Y le echo cilantro. Le falta este ingrediente y empiezo a añadirle más y vengo, que acá está el plato. Y vengo yo y presento un mensaje y presento un plato y digo: ¿saben qué, hermanos? La Biblia dice que es pecado que usen oro. Ya no van a usar. Dice: ahora en adelante no pueden usar piedras preciosas, porque la Biblia dice que ustedes no usen piedras preciosas, que no usen, que ni tampoco ni se peinen. Es por eso, presta atención, por eso que ves que algunas hermanas no aquí ni siquiera se quieren peinar. Mira, acá en iglesia, amigo, por favor, peínese. No vaya a venir toda despeinada. Ay, pero mire, la Biblia dice que no ostentoso. Preste atención al mensaje. Porque sí, porque a veces, mira, yo he escuchado, no sé si aún hay, pero yo he escuchado antes que la mujer antes ni siquiera tenía prohibido hasta depilarse. O sea, el bigote, tenía que tender a una mujer con bigote en tu casa. Imagínate. ¿De dónde habían sacado todo esto? Era un mensaje alterado. Allá ellos, pues, bueno, son sus esposas, ¿no? Pero hay que vean ellos. Imagínate. Qué tremendo esto. Que no esto, que no lo otro. ¿Pero dónde sacan esto? Es un mensaje alterado. Porque cuando tú lo lees, la Biblia no trató de decir eso. Acá el apóstol Pedro dice que las mujeres se sometan a sus esposos y que no solamente sean apariencia, dice el apóstol Pedro. No está diciendo no pueden usar oro, está diciendo que no sea la apariencia exterior como de una buena mujer. Porque un hombre también puede aparentar que es un buen esposo, pero quizá en la casa es el más feroz como una fiera. De igual manera una esposa puede aparentar que en la iglesia, mira, no, ni siquiera quiere tocar el suelo como una esposa santa, pero en la casa le rompe las ollas en la cabeza a su marido. Y tú dices: ok, detente. Es lo que dice Pedro. Ustedes pueden parecer las más hermosas, su peinado ostentoso, que ni siquiera entren por la puerta de tan alto que lo traen, joyas muy hermosas, vestiduras muy hermosas, pero en su casa son las peores. Eso es lo que dice Pedro. Que su vestuario no sea el exterior, sino que sea el interior.
Entonces Pedro no está diciendo no pueden usar oro. Por eso que usted me ve, yo uso oro y sin ningún remordimiento. Cuando yo empecé a seguir a Cristo, y no te lo estoy presumiendo, simplemente porque lo traigo acá, pero cuando yo empecé a seguir a Cristo, yo te puedo confesar algo, iglesia, o no te lo puedo confesar algo. Y hay muchos testigos, el hermano Eric es testigo mío. Cuando yo vine a Cristo, yo tenía oro. ¿Sabes qué es lo que hice? Yo me lo quité todo. Todo. Y de repente ya ni usaba oro. Porque yo un día escuché que el oro era pecado usarlo. Sí, en serio. Y yo dije, amén. Y lo creí. Y cuando llegué a la casa dije, ay Dios mío. Me quité todo el oro, lo puse, lo escondí en la caja segura, lo dejé ahí. Nunca lo volví a hacer hasta como más o menos casi 2 años después, cuando el Señor me abrió el entendimiento. Gracias a Dios que no lo vendí. Imagínate. Casi 2 años después dije, ¿qué locuras son estas? Yo leo Pedro, pero no está hablando sobre el oro, que es donde se agarran muchas personas. Muchos predicadores se agarran de allí y dicen, mire, no debe de usar oro. Entonces no está hablando sobre el oro, está hablando sobre la sujeción de una mujer. Entonces no se trata de aparentar, se trata de ser una buena esposa, se trata de ser un buen esposo, no se trata de vivir de apariencia, es lo que dice Pedro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sirvo un plato que ya viene alterado y no es lo que Dios dijo, no es lo que el chef sirvió a la ventana y yo lo estoy presentando ya alterado. ¿Me estoy explicando, iglesia, o no me estoy explicando? Entonces, en muchos lugares, entonces se están sirviendo platos alterados, platos que le añadieron mucha sal, reglas que se practican que ni siquiera las encuentras en las escrituras. ¿Me explico? Por ejemplo, otra idea que se agarran y dicen que la mujer no puede usar pantalones. Tú la lees y tú dices, ¿a dónde están los pantalones de la Biblia? No hay un versículo que dice sobre pantalones. No lo está, no lo hay. ¿De dónde lo agarran? Del Antiguo Testamento. ¿Vieron qué dice? Dice que la mujer no use ropa de hombre y que el hombre no use ropa de mujer. ¿Pero por qué se dijo? ¿Me explico, iglesia? ¿Existían los pantalones en aquel entonces? No existían. Pero ¿sabe qué es lo que siempre ha existido? La intención del corazón. Y lo que literalmente el versículo está diciendo es que al ser humano se le es prohibido, cuando es hombre, querer ser mujer. Y cuando es mujer, se le es prohibido querer ser hombre. Eso es lo que está tratando de decir. No está hablando de vestimentas, está hablando del interior de la persona. Si Dios te hizo mujer, eres mujer. Si Dios te hizo hombre, eres hombre. Entonces, las personas antes entonces estaban tratando de cambiar su vestimenta, pero por la intención, no es la vestimenta, es la intención que hay en el corazón. ¿Me explico, iglesia, o no me explico? Entonces, dentro de esto, hay muchos mensajes alterados, hay muchos platillos con mucha sal, con mucho cilantro y con mucha salsa. Porque no nos hemos limitado a entender y a comprender que somos simple unos camareros de Dios, unos meseros que traen el mensaje a personas como todos nosotros. Y yo desde aquel entonces, cuando empecé a entender muchas cosas, que entendí que el oro no era pecado, entre muchas cosas, dije, ¿sabes qué? Señor, ayúdame a que yo no sea un camarero que altere tus platillos. A que si yo llevo un mensaje a la persona, a todos los oídos que tú me vas a prestar, que me escuchen, que no presente un platillo alterado, sino que presente el platillo que exactamente tú querías servirle a la mesa de ellos. No algo que a mí se me antojó añadir. Que porque quizás yo estoy enojado, pienso que Dios también está enojado con ustedes. Y a veces pensamos lo mismo. Y alteramos lo que Dios trató de decir. Ahora, voy a cerrar con esto. 3 cosas que nos van a ayudar a nosotros al no alterar los platillos que Dios ha servido a lo largo de las Escrituras. 3 cosas que te van a ayudar a ti, porque tú también eres testigo de Jesucristo. ¿De acuerdo? Imagínate, y si tú vas allá afuera y le dices a la persona que es pecado usar oro, imagínate, estás alterando algo que no está en las Escrituras. Entonces, 3 cosas, te voy a dar tres cosas que me han ayudado a mí, desde ese momento que lo entendí, y que me ha ayudado a no alterar los platillos, a que los platillos tal y como salen de la presencia de Dios, vengan delante de ti y sean servidos para que tú puedas ser alimentado. Número 1, tienes que tomar en cuenta el contexto histórico y literario. Cada vez que nosotros leemos las Escrituras debemos de tomar en cuenta, o al menos hacernos 3 preguntas. Una de ellas es, ¿cuándo se escribió lo que estás leyendo?
por qué se escribió lo que estás leyendo y a quién fue dirigido eso lo que estás leyendo. 3 cosas que debes siempre de preguntarte, porque esto va a ayudar a evitar de que nosotros alteremos lo que Dios ha escrito. Insisto, no hay 2, no hay 3 traducciones, no hay 3 interpretaciones, hay solamente una. Es lo que Dios trató de decir a través de ello. Entonces, toma en cuenta cuándo se escribió, toma en cuenta dónde se escribió y para qué, para quiénes. ¿Quiénes fueron los destinatarios de esta carta? ¿Quiénes fueron los destinatarios de este mensaje, de este libro? De esa manera tú puedes interpretar las escrituras correctamente, no como a mí se me viene. Yo pienso que esto es, Byron, no es lo que tú y yo pensemos, es lo que Dios trató de decir. Imagínate si tu abuela dejó una carta escrita en la cual hablaba ella sobre victoria, hablaba sobre gloria, hablaba sobre grandes cosas que pasaron, pero solamente eso dejó. Tú lo lees y tú no tiene sentido lo que escribió la abuela, porque habla de victoria, pero ¿qué más? Solamente dice que es victoria, pero no sabes qué más pasó. Ahora, ¿qué tal si en esa carta la abuela añadió que esa carta fue escrita en 1945? Ahora todo empieza a cobrar sentido. Y tú dices, ahora entiendo por qué mi abuela escribió sobre victoria. Porque en 1945 fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tú dices, entiendo más. Mi abuela escribió esta carta a finales de la Segunda Guerra Mundial y por eso escribió victoria. ¿Te das cuenta cómo la palabra victoria ahora cobra sentido? Es las escrituras. Cuando te das cuenta a quiénes fueron escritos y por qué, cuándo, te cobra más sentido todo lo que encuentras en las escrituras. Número 2, la Biblia tienes que tomar en cuenta que se interpreta por sí misma. La Biblia se interpreta por sí misma. Byron, ¿cómo así? Sí, me he dado cuenta de algo cosa que no entiendo. Por ejemplo, en la carta de Pedro me la explica Primera de Corintios. Cosa que no entiendo lo que Jesús dijo a lo mejor en los evangelios, la entiendo más adelante en el Apocalipsis. La Biblia se interpreta por sí misma. Quiero que entiendas esto, y cuando tú lo entiendes, esta parte va a ser de gran bendición. Por eso la recomendación siempre es: llénate del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy para no servir un plato alterado? Bueno, vas a comparar lo que estás leyendo con otras porciones de las escrituras. Y si hay otras porciones que quizás lo aprueben, que quizás lo apoyen, significa que es correcto. Pero si es la única quizás versículo bíblico que habla de un tema específico y tú dices, yo creo que esto es, pero no encuentras otro tema igual, significa que es probable que vas a servir un plato alterado. ¿Me explico, iglesia, o no me explico? O sea, compara, cuando tú leas, compara lo que estás leyendo con algo más que apoye, que se unan entre sí, para no compartir o para no servir un plato que esté alterado, sino que sirva lo original que Dios trató de decir a través de ello. Y por último, el tercer punto es tener la guianza del Espíritu Santo de Dios. Me he dado cuenta de algo que no vale de nada el tomar en cuenta contextos literarios, históricos, ni tampoco cuenta de nada con el saber mucho cuando no hay revelación de parte del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios te revela, te muestra qué es lo que Él trató de decir a través de ello, vaya, iglesia, qué hermoso se siente. Vaya que todo empieza a cobrar sentido y te das cuenta, por eso dice eso allá en el Antiguo Testamento. Por eso dice esto en el Evangelio de Juan. Por lo que dice acá Corintios. Y tú te empiezas a añadir todo porque el Espíritu de Dios te está revelando y te está diciendo, este es el plato que vas a servirlas a los oyentes. Un plato que no viene nada de alterado, sino viene totalmente de la presencia del corazón de Jesucristo para todos los oyentes. Amados hermanos, amigos, todos los que están presentes, el mismo Espíritu que inspiró este libro es el mismo Espíritu que puede revelarte lo que Él mismo escribió, el que te puede dirigir, el que te puede enseñar.
Ahora, toma en cuenta de que también le debemos de pedir a Dios, ora antes de leer. Pídele al Señor que te dé la revelación necesaria. Lee con un corazón abierto para que Él te enseñe. Medita en la palabra, no te apresures. Porque vaya que cuando nosotros leemos, queremos leer de la Biblia de Génesis a Apocalipsis en una hora. No se trata de esto, no vas a entender nada. Detente, medita, no te apresures. Y sobre todas las cosas mantén una actitud humilde delante de Dios. Y creo que el Señor revelará, te dará el plato correcto para los clientes correctos, para los invitados correctos, y podrás servir y vas a poder ejercer tu trabajo de la mejor manera. Byron, ¿cuál trabajo? Bueno, que simplemente en esta vida delante de Dios somos unos simples camareros trayendo el plato de comida a aquellos que están hambrientos. Iglesia, si lo crees conmigo, dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos a orar todos juntos y le vamos a...